Los protagonistas, quienes la vivieron desde adentro, tienen mucho por contar en Tirando Paredes con Junior Castillo. Tercer invitado a Tirando Paredes, proveniente de la República Argentina, exárbitro internacional, 64 años en el Documento Nacional de Identidad. Un verdadero lujo el que nos damos en este programa. Con todos ustedes, el inflexible Javier Castrilli. Hola, ¿qué tal, Junior? Un gusto hablar con ustedes. Espero que se encuentren bien. Ya vamos a arrancar, pero antes voy a pedir que se suscriban, que activen la campanita, que comenten, que me sigan en mis redes sociales, todo, todos, vamos todos adentro, síganme los buenos. Ahora sí, hecho eso, empezamos. ¿Qué fue lo que lo sedujo para ser árbitro? Ya una vez recibido, porque debo reconocer que inicialmente estudié las reglas de juego para conocerlas, porque mi intención era ser periodista deportivo, pero una vez que me había recibido comencé a verme atraído por la práctica activa del arbitraje y sentir cómo de esa manera uno contribuía a la justicia deportiva. A lo largo de su carrera, ¿se consideró un árbitro cruel? No, lejos de considerarme un árbitro cruel, siempre trabajé para ser justo y para no equivocarme, porque siempre consideré que la equivocación del árbitro es ineludible, inexorablemente genera una situación de injusticia para algún jugador o algún equipo. Entonces siempre trabajé para ser un garante de la seguridad jurídica dentro del juego y darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Por qué creía usted que esa postura algo inflexible era la adecuada para impartir justicia? Porque obedecer a las reglas de juego es una forma de asegurar esa justicia, ¿no? De contribuir a esa seguridad jurídica, esa previsibilidad. Las reglas están para cumplirse, sin reglas no hay juego. Entonces los árbitros que son excesivamente flexibles en el cumplimiento de las reglas, lamentablemente se alejan de ese cumplimiento y se alejan de esa posibilidad de darle a cada uno lo que le corresponde. En el juego, cada infracción, cada falta, cada ilicitud, ineludiblemente, automáticamente genera una ventaja deportiva a favor del equipo víctima o del jugador víctima de la falta. La omisión por parte del árbitro transfiere esa ventaja deportiva a favor del equipo o del jugador infractor, y eso es un absurdo total. De manera tal que si un árbitro no expulsa como corresponde, obviamente que ese equipo automáticamente pasa a jugar con un jugador de más. Esa ventaja deportiva, las personas que quieren que las reglas se estiren de acuerdo a su real saber y entender, lamentablemente se alejan de esa justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde, consagrado esos derechos por las propias reglas de juego. Hay dos hechos puntuales que lo definen como árbitro. El primero, 1992, River recibía al Newell's de Bielsa en el Monumental, falta en la mitad de la cancha, tranquila, y el desenlace. La infracción fue de Acosta sobre Berizzo. Es que de frente también se puede agarrar poniendo las manos atrás al adversario. Al lado está Castrilli. Expulsado Acosta. Es que Castrilli demostró desde el primer minuto del partido que no iba a soportar esa fastidiosa costumbre que tiene el jugador argentino, el de protestar cada una de las pelotas con las cuales él no está de acuerdo. Perfecta la expulsión por el gesto a Comiso. Estuvo perfecto Castrilli por el gesto antideportivo del arquero de River. Expulsado Basualdo. River se queda con 8 jugadores. Después de ese suceso, ¿sintió un tanto exageradas las expulsiones? De ninguna manera, porque todas y cada una de las faltas, de las expulsiones, mejor dicho, fueron producto de agresiones verbales, de insultos, de improperios por parte de los jugadores hacia la investidura del árbitro, que obviamente está tipificado en el reglamento que son causales de expulsión. Así que de ninguna manera sentí como que me había equivocado, sino todo lo contrario. Y el otro hecho que lo describe de cierto modo fue la expulsión a Maradona en el 95 y el famoso "Usted está muerto" del Diego. Expulsado Diego Armando Maradona. Comienza a arrojar gases lacrimógenos sobre la tribuna popular donde están los hinchas del Club Atlético Boca Juniors. Ahora los bomberos tratando de dispersar a los hinchas de Boca, arrojando agua sobre esa tribuna popular. Maradona, que sigue absolutamente exaltado. Navarro Montoya junto al técnico de Boca, los reporteros gráficos rodeando a los jugadores de Boca.
la gente, pero la gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón. ¿Por qué te echó? Algo, ¿Por qué te echó? No, a mí no me dijo nada todavía. A mí no me dijo nada, ahora voy a verlo. La roja no fue para vos, Diego. Yo soy jugador. Tranquilo, explíqueme por qué, a ver. Maestro, pero usted que está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, pero no te va a contestar. No me va a contestar, es un bot. Hermano, no te lo quedo conmigo. No te lo quedo conmigo. No te lo quedo. Hoy, 26 años después, ¿volvería a ignorarlo? Nunca expulsé y o amonesté a un jugador sin que él mismo supiera que lo había hecho y por qué motivo lo había amonestado o expulsado. De la misma manera ocurrió esa noche con Diego Maradona. Es decir, que cuando él me viene a pedir explicaciones por qué lo había expulsado, él ya sabía que lo había expulsado y el motivo por el cual lo había expulsado. Por eso no considero que lo haya ignorado. Él sabía muy bien los motivos de la expulsión. En todo caso, no le di en ese momento la explicación que él quería, porque precisamente él ya lo sabía. ¿En algún punto se sintió culpable de los destrozos ocasionados por la parcialidad de Boca ese día en el Amalfitani? De ninguna manera me sentí culpable, para nada, en absoluto. Es decir, siempre que el árbitro ha tenido problemas en los partidos, obedeciendo la regla de juego, todo acto de violencia y de inseguridad por parte de la parcialidad de los equipos que se sienten afectados es resorte puro y exclusivo de las fuerzas de seguridad y responsabilidad solidaria del organizador, obviamente. Uno no puede dirigir, menos en alta competencia, teniendo en la cabeza el temor de que todos y cada uno de sus fallos pueden llegar a desencadenar un hecho de violencia. Es absurdo eso. Hipotéticamente hablando, ¿usted cree que ante hechos similares los árbitros de ahora se animarían a proceder de esa manera? ¿De echar a 3 jugadores de River en el Monumental y a expulsar a un Maradona? Yo creo que siempre existen árbitros con capacidad como para sobreponerse a la adversidad y tomar decisiones que no son políticas, que no son simpáticas, que no son agradables para las distintas parcialidades que se sienten afectadas. En la actualidad, por ejemplo, acá en Sudamérica, tanto Roberto Tobar como Wilmar Roldán son 2 exponentes de árbitros con jerarquía que estarían absolutamente en condiciones de proceder de esa manera. Para usted, ¿el VAR desnaturalizó el juego? La aparición del VAR es consecuencia directa del progreso y de una forma de descubrir que la persona humana, como garante del cumplimiento normativo, no alcanza a dar las respuestas adecuadas a la evolución del fútbol moderno, a la problemática que genera la evolución del fútbol moderno. Entonces, obviamente que frente al progreso no podemos hacer absolutamente nada, por más que añoremos, por más que seamos nostálgicos del fútbol que supimos concebir. La aparición, a partir del momento de que aparece el VAR, ya se trata prácticamente de otro deporte, en donde impacta en las conductas individuales y colectivas y que ese impacto genera cambios estructurales en la mecánica del juego, pero también en las repercusiones que el mismo genera. Así que, lejos de ponernos a llorar y a lamentar la aparición de la tecnología o de cuestionarla, tenemos que buscar de qué manera se puede mejorar para reducir a su mínima expresión la posibilidad del error. ¿Qué reforma le haría el VAR? Yo básicamente haría una reforma conceptual. Digo, si la tecnología, el VAR, viene para reparar errores del árbitro, precisamente yo no le daría al árbitro central la última palabra. Jerárquicamente ubicaría al árbitro del VAR por encima de la jerarquía del árbitro central, de manera tal de que éste debiera aceptar la indicación como una orden y cumplirla, de la misma manera que actúa la justicia ordinaria. Cuando un juez emite un fallo y uno tiene todo el derecho de acudir a un tribunal de casación para que ese error del juez de primera instancia sea reparado. Entonces el VAR comenzaría a funcionar desde un lugar de reparación de errores y no devolverle al árbitro central la última palabra, porque si ese árbitro arrastra un error conceptual, por más que vaya al monitor, va a seguir convalidando ese error, va a insistir en ese error. Entonces, obviamente que está lejos de ser una reparación de errores esa tecnología. Y esta modificación de darle al árbitro del VAR un valor jerárquico superior al árbitro central haría de que evitáramos la antipática demora del árbitro central al tener que acudir a un monitor. Directamente tendría que cumplir la orden del árbitro del VAR.
La segunda modificación que haría sería de darle a los jugadores y a los técnicos el derecho a acudir al VAR, ¿no? Regulándolo, como ocurre en otras disciplinas deportivas, darle a los jugadores y técnicos esa posibilidad, porque si el VAR y la tecnología viene precisamente para reparar errores del árbitro, las víctimas de esos errores son los jugadores y los técnicos, los equipos. Entonces, ¿cómo privarle a estos de solicitarle al VAR o de solicitar al árbitro acudir a una instancia de apelación? ¿Cuál fue el hecho de corrupción arbitral más grande que vio dentro del fútbol? Yo a lo largo de todos los años que tengo en el fútbol y en el arbitraje nunca me ha tocado ver un hecho de corrupción, ¿no? Que realmente uno tenga elementos objetivos como para afirmar de que ese error o esos errores han sido producto de un hecho de corrupción. Sí he visto arbitrajes escandalosos en finales del mundo, como pudo ser el arbitraje de Argentina-Alemania en el Mundial de Brasil, en donde el árbitro tendría que haber sancionado un penal y expulsión de Neuer frente a la falta de Higuaín y no lo hizo. Y que también se había omitido un penal a favor de Alemania en el primer tiempo. De la misma manera que la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, el planchazo en el estómago de De Jong a Xabi Alonso, a partir de ese momento Holanda jugó con un jugador de más, fueron hechos escandalosos, o la mano de Maradona en el Mundial de México, o la mano de Henry para clasificar a Francia y no a Irlanda en las eliminatorias de Sudáfrica, o el gol en el Mundial de Inglaterra de 1966 que le dio la posibilidad a Inglaterra de superar a Alemania en la final. Siempre existieron en la historia del mundo del fútbol hitos que escribieron esa historia y que fueron realmente escandalosos, y no por eso uno tiene elementos objetivos como para decir de que esos hechos fueron producto de la corrupción. ¿Qué fue lo más increíble que le tocó vivir en el arbitraje? Bueno, dentro de los hechos increíbles que me ha tocado vivir en el arbitraje, que fueron muchos, por ejemplo, salir al estadio de Barranquilla en Colombia a dirigir nada menos que la selección Colombia frente a Paraguay en eliminatorias, y que me aplaudieran los simpatizantes que en ese momento estaban habitando las tribunas del estadio. Obviamente que fue un hecho tan increíble como sorpresivo, ¿no? De la misma manera que me ha tocado también en otros estadios, como en el Nacional de Chile o acá en la Argentina, recibir esa consideración por parte de los aficionados. Para un árbitro salir al campo de juego y que lo aplaudan de los 4 sectores del campo es una caricia realmente frente a las críticas y a la adversidad que a uno le ha tocado vivir. Castrilli, ¿se sintió frustrado en algún momento de su carrera arbitral? No, nunca. Jamás me sentí frustrado, sino todo lo contrario. Soy un agradecido del fútbol y del arbitraje porque, obviamente, primero que nunca me había trazado metas como para ni siquiera llegar a primera división, y mucho menos ser internacional, y mucho menos llegar a dirigir el Mundial de Francia 98. Fueron todas cosas que se fueron dando producto del esfuerzo, del sacrificio, pero sin que yo me lo haya propuesto con mucho tiempo de antelación como un sueño. Entonces, de ninguna manera me sentí frustrado, sino todo lo contrario. ¿Cuál fue el insulto más degradante que recibió en una cancha? No, absolutamente ninguno. Ningún insulto me hizo sentir afectado. Porque, a ver, lo que vulgarmente nosotros denominamos como malas palabras, que tienen como objetivo final herir moral, espiritualmente una persona, el árbitro lo tiene que tomar como un elemento accesorio natural dentro de su función, que lo va a recibir inexorablemente. Entonces, esos improperios jamás lograron hacer mella en mí, nunca lo tomé, nunca me sentí insultado, ni afectado, ni herido por lo que me pudieran decir. Uno ya sabe antes de salir a la cancha que eso va a ocurrir, ya sabe que lo van a amenazar, que lo van a decir de acá no salí vivo, y todas esas cosas que ocurren desde que comenzó el fútbol y que pusieron la figura del árbitro para mediar. Así que nunca me sentí, no sentí que ningún insulto me pudiera llegar a afectar. Por el contrario, mucho se dice que el árbitro no tiene hinchada, pero a usted particularmente sí lo ovacionaron algunas veces. ¿Cómo asimiló ese reconocimiento? Y lo tomaba como un reconocimiento del esfuerzo, más allá de las limitaciones propias, de los errores, de las imposibilidades, de garantizar una infalibilidad producto de esas limitaciones humanas. Uno, lo sentía con mucho agrado y
mucha satisfacción y obviamente que eso era una clara demostración de que uno, bueno, el camino que había elegido y la coherencia que uno trataba de observar en ese camino para no caer en contradicciones daba su resultado, porque en definitiva lo que premiaba y sigue premiando el hincha común, el hincha concreto de la calle que habita las tribunas, concurre a los estadios y que realiza una inversión afectiva por sus colores, lo que reconoce es eso, ¿no? De que la persona no tiene dobles intenciones, no tiene dualidad de criterio, digamos que no hay con esa persona una aportación de apellidos, de colores, de localías, no, siempre trata de garantizar esa justicia y darle a cada uno lo que le corresponde, con equidad y con neutralidad. Entonces, esa imparcialidad es lo que reconoce la gente, entonces uno sentía que iba caminando, transitando el camino correcto, ¿no? Si de Argentina o de Conmebol le proponen pertenecer a sus respectivas comisiones arbitrales, ¿usted aceptaría, lo vería con buenos ojos? Sí, claro, sí. El arbitraje es mi pasión y cualquier espacio desde el cual uno pueda contribuir al mejoramiento del arbitraje siempre uno lo vería con buenos ojos. En una sociedad típicamente corrupta, ¿es imposible pensar en un árbitro correcto? No es imposible imaginar árbitros, personas que trabajen para una sociedad mejor, ¿no? Por más, la Argentina es una sociedad estructuralmente corrupta y en general en Latinoamérica se replican esos esquemas de corrupción. Cuando nosotros vemos en nuestro fútbol que se obtiene un resultado fuera de la ley con la complicidad de la justicia, eso es un esquema de corrupción que es internalizado por los jóvenes y por los niños, y no nos damos cuenta. La fuerza de sentimientos que tiene el fútbol, que despierta en nuestras sociedades, hace que esos chicos, esos jóvenes, internalicen ese mensaje y que vean expresado en la conducta de quienes ellos toman como punto de referencia, que son sus estrellas del fútbol, ese tipo de corruptelas, ese tipo de cultura de la transgresión y de la trampa. Cuando vemos que un jugador convierte un gol con la mano y hacemos una apología de esa trampa y la llamamos malamente, la llamamos picardía, creo que le estamos haciendo un daño enorme, no solo al fútbol, sino a nuestra sociedad, que lo toma como ejemplo y trata de replicarlo después en la vida cotidiana, en la vida de relación, en el mundo real. Por eso digo, el fútbol educa como el deporte educa. Entonces no nos damos cuenta, pero cuando aparece, emerge una persona que trabaja para el arbitraje, es una forma de decirle a la sociedad: señores, el fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia democrática, en donde se respete al que piense y siente distinto y donde haya reglas claras que sean respetadas por los dos, por todos los protagonistas y también principalmente por aquel que tiene que poner los límites. ¿Un árbitro puede disfrutar un partido o la concentración se lo impide? Es posible lograr un elevado nivel de concentración como requiere el arbitraje, que prácticamente es similar al que puede llegar a alcanzar cualquier persona en un deporte de alta competencia e individual, como el caso del tenis y otros. Es posible alcanzar ese nivel de concentración, reitero, y no perder la posibilidad de disfrutar de lo que está observando. A mí me ha tocado tener la oportunidad de compartir el campo de juego y de ser un testigo presencial diferenciado y privilegiado, ¿no? De tener cerca a Zucker, a Maradona, a Francescoli, a Borgi, a Zamorano, a Forlán y a tantos otros que me ha tocado dirigir y que le agradezco al fútbol el arbitraje, ¿no? Y haber podido disfrutar de las maravillas que ellos lograban crear a través de su talento. Una anécdota insólita que haya vivido y que la gente no la sepa. Una vez en un partido entre Independiente Argentinos Juniors, Hermes Decio, un exjugador de Independiente, que dicho sea de paso era bastante rudo, que jugaba en el mediocampo Independiente, me vino a saludar antes del partido y me pidió que por favor no lo amonestara porque tenía el límite de amarilla y quedaba sin jugar si yo lo amonestaba en el próximo partido, cosa que le impedía cobrar el premio y de esa manera no iba a poder pagar la cuota del departamento. Obviamente que le contesté: usted pórtese bien y no va a tener que ser amonestado, no depende de mí sino de usted. Se fue y pareciera como que hubiera sido a propósito. La primer pelota que le tocó participar en el juego, a los pocos segundos de haberse iniciado el mismo, cometió una falta merecedora de amarilla y entonces obviamente lo amonesté como corresponde. Desde ese momento hasta que terminó el partido estuvo todo el partido diciéndome
que por culpa de la amarilla no iba a poder pagar la cuota del departamento, cosa que principalmente los jugadores contrarios se mostraban azorados, decían, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo este muchacho? Pero lo hacía en tono de broma y como echándome la culpa de que no iba a poder pagar la cuota del departamento por la amarilla que yo le había sacado. Pero bueno, digo, obviamente que uno lo tomaba como una broma y lejos estuve de que se me cruzaba por la cabeza volver a molestar por una cosa así. ¿Cuál fue el jugador más complicado de dirigir dentro de una cancha? Y uno de los jugadores más complicados, hasta que uno lo estudió pormenorizadamente, y fue sin lugar a dudas Ortega, ¿no? El Burrito Ortega, por su habilidad y por su tendencia, yo diría, sistemática, no solamente a la simulación, sino lo que era peor, a la sobreactuación, ¿no? Es decir, no era que simulaba, sino que sobreactuaba. Y sobreactuaba precisamente para que uno comprara, digamos, cayera en esa sobreactuación y terminara amonestando al jugador infractor. Entonces fue uno de los jugadores que más dificultad me llevó a encontrarle, digamos, la vuelta y estudiar todas sus características para no equivocarme. Bueno, se hizo oficial el intercambio de ternas arbitrales entre UEFA y Conmebol para la Euro y la Copa América de este año. Y el equipo arbitral europeo que desembarcará en estas tierras estará encabezado por Jesús Gil Manzano. ¿Qué tiene que saber y tener en cuenta el referí español a la hora de dirigir en Sudamérica? Yo creo que a Gil Manzano le sobra talento como para incursionar en el fútbol sudamericano. No, yo creo que no va a tener ningún impedimento ni dificultad. Digo, las dificultades son las mismas que tiene cualquier árbitro en torneos internacionales y mucho más en los mundiales. Es decir, cuando uno va a la instancia final de un mundial, tiene que dirigir jugadores y equipos de otras latitudes, de otros continentes, con otros usos y costumbres, con otros idiomas, con otro concepto de la justicia, del respeto, de la disciplina, del orden. Y obviamente que todas son variables que los árbitros que realmente tienen talento, como Gil Manzano, tienen que tenerlas en consideración a la hora de tomar decisiones en un campo de juego. De manera tal que no creo que vaya a tener dificultades. A ver, si le toca viajar a alguna terna sudamericana, a Europa, si realmente tiene un talento de la misma estatura que lo tiene Gil Manzano, tampoco habrá de tener dificultades. Si hoy tuviera que armar un top 3 de árbitros a nivel sudamericano, ¿a quiénes escogería? En este momento elegiría a Roberto Tobal, Wilmar Roldán, y hace bastante que lo tienen postergado, pero creo que Andrés Cunha, al menos los partidos que lo he visto actuar, no solamente tiene condiciones sino también valor para aplicar las reglas. Lamentablemente, obvio que la edad creo que no le está jugando muy a favor, como también no le está jugando esta postergación que sufre a través de las designaciones, pero en este momento serían los 3 árbitros que yo elegiría. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que emprenden este camino del arbitraje? Que nunca se olviden de sus inicios, de su vocación por servir a la justicia deportiva, de lo que sintieron cada vez que hacían sonar el silbato y que realmente sentían en carne propia ser un verdadero instrumento de ese reglamento y un brazo de la justicia. Que nunca pierdan ese espíritu tan vocacional de darle a cada uno lo que le corresponde y ser ecuánime y trabajar día a día con todo el esfuerzo y la dedicación para lograr esa neutralidad, esa equidad, esa imparcialidad tan necesaria a la hora de aplicar las reglas de juego. Ya para ir cerrando este contacto, ¿a cuál personaje del fútbol le gustaría que pasara por Tirando Paredes? Me parece interesante el Vichy Borgi. Uy, qué lindo sería. Que está radicado en Chile, en Santiago de Chile. Primero porque fue un jugador extraordinario, un jugador exquisito, un jugador distinto. Segundo, porque pasó por la dirección técnica de grandes equipos y selecciones. Y después, porque en la actualidad está trabajando en los medios de prensa de comunicación de Chile. Digamos, por sobre todas las cosas, porque me parece una persona extraordinaria, como un ser humano extraordinario. Entonces me parece que sería interesante para ustedes poder entrevistarlo. Bien, entonces nos ponemos la 10 y vamos en busca del Vichy Borgi. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo se sintió? Todo bien, Junior, me parece bárbaro. Me espero de que te haya servido, y cualquier cosa que necesites, no tenés más que volver a comunicarte conmigo. Un verdadero lujo haberlo tenido en Tirando Paredes.
Gracias, muchas gracias por la disposición. Al contrario, Junior, el gusto es mío, te mando un fuerte abrazo. Así llegamos al final de una nueva edición de Tirando Paredes. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar, compartir con sus amigos, en fin. Soy Junior Castillo Fuentes y hasta la próxima, hasta que los protagonistas del fútbol nos vuelvan a juntar. Chao.